Sean todos bienvenidos. En vista que nadie entró, bueno, entonces voy a proceder a grabar la clase que tenía prevista para hoy. Voy a presentar nuestra clase de hoy. La clase que hoy vamos a desarrollar es sobre las cónicas, la hipérbola. Recordando, de acuerdo a la excentricidad, cuando la excentricidad era igual a 1, la cónica se llamaba parábola. Cuando la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Y cuando la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Entonces ahora vamos a estar viendo justamente la hipérbola con centro en el origen y en HK. Vamos a partir con la definición. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. Acá tenemos una relación pitagórica que vamos a utilizar para la hipérbola, en donde esto es igual a c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, donde el semieje focal es mayor, es decir, c es mayor que b y c tiene que ser mayor que a. Acá tenemos algunas formas de la hipérbola. En este caso, por ejemplo, acá está la primera forma, cuando tenemos el eje de simetría sobre x. Acá tenemos la primera forma, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Este tiene su eje de simetría sobre x. Y el segundo tenemos y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, en donde su eje de simetría o eje focal está sobre y. Entonces es este segundo caso. Ahora entonces vamos a ir viendo un ejemplo justamente, uno de ellos. Dice, dada la ecuación 5x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 20, calcular sus elementos principales. Cuando nos referimos a los elementos principales, nos referimos a vértices principales, vértices secundarios, eje transverso. Al eje transverso le llamamos eje real, eje no transverso, el eje imaginario. Al eje imaginario también le llamamos eje conjugado, y el eje focal, ¿verdad? Y también el lado recto, la excentricidad, las asíntotas, las ecuaciones de las asíntotas y eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo la forma que va a tener esta ecuación, si va a tener su eje de simetría sobre su eje focal sobre x o sobre y. Entonces lo primero que tenemos que hacer entonces es ponemos nuestros datos, ¿verdad? Partimos entonces de los datos. ¿Qué tenemos como datos? Sabemos que la forma entonces x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y la otra es y cuadrado sobre b, sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado. En este caso recordemos que una de estas formas es lo que tendría que tener la hipérbola. Vamos a ver a cuál de esas formas se le ajusta. Entonces, vamos a ver si se le ajusta a la forma A o a la forma B. Entonces, vemos nuestra ecuación. Entonces, partimos de ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con las soluciones. Ponemos la ecuación 5x cuadrado menos
4i cuadrado igual a 20. Nosotros tenemos que dejar igualado a 1. Entonces, para poder hallar los elementos principales, en este caso el semieje mayor, el semieje menor y luego hallar también el semieje focal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este 20 que está en el segundo miembro, tenemos que convertir en 1. Entonces, para convertir en 1 el segundo miembro, lo que tenemos que hacer entonces es primeramente dividir todo con 20, es decir, vamos a dividir el primer miembro con 20, el segundo, cada término del primer miembro con 20 y acá el segundo miembro también dividimos con 20 y ahí entonces ya vamos a tener, vamos a simplificar ahora cada parte, ¿verdad? Acá 20 dividido 20, acá ya voy a tener que esto me da 1, o sea, ya estoy teniendo esta parte igual a 1. Y acá entonces tengo 5, 20 dividido 5, 5 dividido 5 es 1, entonces acá ya me queda x cuadrado sobre 20 dividido 5, 20 dividido 5 es igual a 4, menos, y 4 dividido 4 es 1, y 20 dividido 4 es 5, entonces te queda y cuadrado sobre 5. Entonces ahí ya podemos ir viendo la forma que va a tener. La forma A era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y en este caso se ajusta perfectamente porque resultó x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 5 igual a 1. Entonces se ajusta a la forma A. Bueno, a partir de ahí entonces vamos a ir hallando los elementos principales. Entonces vamos a ir hallando, en este caso ya tengo A y B. Entonces mi primera solución es ver la forma que va a tener y luego ahora voy a proceder a hallar los elementos que vienen después, ¿verdad? En este caso me voy a hallar primeramente los vértices. Entonces para ello voy a ir utilizando los denominadores. En este caso a cuadrado, en este caso es 4, entonces acá voy poniendo en segundo lugar. Ya tengo esos elementos. A al cuadrado es igual a 4. El cuadrado le convierte en raíz cuadrada, entonces voy a tener más menos 2. Y luego de la misma forma también para b cuadrado es igual a 5, en donde el cuadrado le convierte en raíz, entonces voy a tener más menos raíz cuadrada de 5. Pero me falta, estos dos elementos reciben el nombre de semieje mayor y este es el semieje menor. Necesito el semieje focal. Entonces ahí tengo que recurrir a la relación pitagórica. La relación pitagórica era, vamos a recordar un poco. Entonces la relación pitagórica es igual a c cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado. C cuadrado, C no tengo, entonces el cuadrado le va a convertir al otro miembro en raíz. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Y luego voy a ir sustituyendo, radicando. Entonces voy a tener justamente raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, ya puedo poner a cuadrado directo, su valor es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces voy a poner acá para que vean por las dudas, 2 al cuadrado más el valor de la b, que es, en este caso es raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y finalmente voy a ir teniendo acá 4 más, este cuadrado se va con el índice, entonces tengo más 5. 4 más 5, entonces acá va a ser raíz cuadrada de 4 más 5 me da 9. Y la raíz cuadrada de 9 es más menos 3. Bueno, con este elemento que ahora hallé, ya puedo hallar absolutamente todos los elementos que vienen después. Los focos, la excentricidad, ya no voy a tener ningún impedimento de hallar los otros elementos. Entonces voy a poner, por ejemplo, cuarto. El cuarto entonces puede ser focos, ¿verdad? En este caso recordemos que
la hipérbola tiene dos focos al igual que la elipse. Entonces, en este caso, como tiene su eje de real sobre X, el eje focal está sobre X también. Entonces significa, como está en el origen, este es una hipérbola con centro en el origen. Entonces, el primer foco, foco 1, va a quedar sobre X. Entonces voy a tener, acá usamos el semieje focal, entonces va a ser más C y 0 para I. Entonces mi foco 1 va a ser igual a 3 y 0. Después el foco 2 va a quedar en menos 3, es decir, en menos C sería menos C 0. Entonces mi foco 2 va a quedar igual a menos 3, 0. Bueno, luego puedo hallar los vértices principales y secundarios. Los vértices principales, entonces quinto, vértices. Ahí tenemos principales y secundarios. Los principales le llamamos B1. Tiene que quedar con el semieje mayor, entonces va a quedar en más A, punto y coma, 0 en I. Entonces mi vértice principal 1 va a quedar como A es 2, entonces va a ser más 2, 0, y el 2 va a quedar en menos A, 0, y entonces el vértice 2 va a quedar en menos 2, 0. Y luego vamos a los vértices secundarios. Estos son los principales, B corta. Y los vértices secundarios entonces son B mayúscula. Entonces vamos a irnos a los secundarios. Voy a poner los secundarios son B1, como el vértice principal queda sobre X, entonces el vértice secundario o imaginario tiene que quedar sobre Y. Entonces X va a ser 0 y acá va a ser más B, en donde mi vértice imaginario va a quedar en 0 más raíz cuadrada de 5. Recordemos que la raíz cuadrada de 5, en este caso, voy a hallar su raíz, entonces voy a tener raíz cuadrada de 5 es igual a 2,2, 2,23, entonces acá voy a poner para poder ubicar bien, entonces más menos 2,23, entonces queda 2,2. Entonces acá cuando voy a ubicar voy a ponerle a vértice secundario 0,2,2. Mi vértice voy a poner otra vez acá 0 más 2,2, y luego el segundo vértice imaginario va a quedar en 0 menos 2,2. Entonces ahí ya están los vértices entonces secundarios también, o vértices imaginarios. Luego me quedan los demás elementos. Los demás elementos le puedo llamar sexto. Entonces mi sexto elemento puede ser el lado recto. Lado recto representamos por LR y su fórmula es igual a 2b al cuadrado sobre a. Entonces mi lado recto, recordemos que tiene dos lados rectos, como tiene dos focos, tiene dos lados rectos, al igual que la elipse también. A diferencia de la parábola, la parábola tiene solamente un lado recto, solamente tiene un foco, pero la elipse y la hipérbola ambos tienen dos focos y dos lados rectos y tienen las mismas fórmulas. Entonces 2, el valor de b había resultado raíz cuadrada de 5, entonces es raíz cuadrada de 5 al cuadrado sobre el valor de a había resultado 2. Este 2 se puede simplificar, entonces va a quedar raíz cuadrada, este 2 se va con el índice, entonces el lado recto según este resultado entonces queda igual a 5. Recordemos que este 5 después podemos dividir con 2, la mitad de 2 sería 2,5, entonces para poder utilizar en la gráfica luego. ¿Y qué es lo que me falta? El último elemento que me falta es
el séptimo sería, el séptimo entonces es la excentricidad. En este caso, excentricidad es igual a C sobre A, en donde la excentricidad va a ser igual entonces. El valor de la distancia del semieje focal resultó 3 y el valor del semieje mayor es 2. 3 medios, entonces 3 medios, la excentricidad es igual a 3 medios, su mitad es 1,5, es mayor que 1 y habíamos dicho al principio que cuando la excentricidad es mayor que 1, entonces tenemos la cónica de la hipérbola. Entonces perfectamente coincide. Y ahora lo que nos queda es la gráfica, ¿verdad? La gráfica, entonces ponemos el octavo, entonces acá yo le estoy mostrando todo lo que podemos hallar en una hipérbola, ¿verdad? Teniendo los elementos A, B y C, ya no tenemos ninguna restricción para poder hallar el lado recto, la excentricidad, los vértices real, los vértices principales, los vértices secundarios y también los focos, ¿verdad? Una vez que tengamos esos elementos, los tres elementos, ya no hay ningún problema para hallar todo lo que viene después. Bueno, entonces para la gráfica ahora. Recordemos que para graficar entonces dijimos que el eje queda de acuerdo a la forma que tiene sobre X. Entonces vamos a dibujar nuestro plano. Vamos a tratar que quede de la mejor manera posible. Vamos a intentar, ¿verdad? Entonces aquí está nuestro plano. Acá sería Y, acá X, ubicamos las coordenadas, ponemos la distribución en la recta horizontal. Acá es 0, acá es 1, 2, 3, 4, 5. Siempre es bueno trabajar con el cuadriculado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para la izquierda también. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 también. Entonces ubicamos el foco. Recordemos que el foco tiene que quedar sobre X. Entonces el foco está en 3, 0. Contamos 1, 2 y 3. Entonces acá queda, voy a pintar esta parte, acá voy a tener el foco 1. Las coordenadas del foco 1 entonces es igual a 3, 0 y mi foco 2 es menos 1, menos 2 está acá y acá es menos 3. Y queda en menos 3 también acá al lado izquierdo, entonces acá ubico mi foco 2. Y luego ubico también los vértices principales, queda en 2. Al lado derecho acá queda el vértice 1 y acá queda para la izquierda el vértice 2. Acá está entonces 1 y acá está el 2. Luego ubicamos los vértices imaginarios que queda sobre Y. Entonces 0 y 2,2
acá es 1, 2, 2, me equivoqué con el 1 dije ahí. Entonces acá tengo 1, 2, acá es 2, acá es 1 y acá está 3, entonces 2,2 sería por acá más o menos. Y el otro también para abajo está menos 2,2. 1, 2, está acá entre el 2 y el 3, perdón, menos 2 y menos 3. Y está acá justamente entre 2 y menos 3, entre menos 2 y 3. Acá está. Y ahí nosotros podemos trazar. Entonces aquí luego trazamos también acá, aquí también de la misma forma. Acá están mis vértices principales y acá está también mi vértice secundario. Entonces acá hago una intersección, acá hago como una figura geométrica, se me forma. Acá tenemos entonces como un cuadrado, ¿verdad? Y por ahí tiene que pasar las asíntotas. Me olvidé la asíntota de poner justamente. Entonces este le vamos a llamar el 8, ¿verdad? Volví a poner otra vez 8. Es lo que dije. 9 tiene que ser este. Entonces este viene a ser el noveno. Y el octavo sería lo que me faltó acá. Ahora recordé, el octavo sería ecuaciones de las asíntotas. Ecuaciones de las asíntotas. Entonces, en este caso particular, mi asíntota como está sobre X, entonces en este caso particular va a quedar y es igual a más menos, tenemos que tener dos asíntotas, B sobre A por X. Hay que hacer nuestra tablita después, pero acá en este caso para poder ubicar estas asíntotas, lo único que tenemos que hacer es justamente esta figura geométrica que acá se armó que les dije. Las asíntotas tienen que pasar por la diagonal principal de esta figura que se me armó acá. Entonces acá voy a tener por un lado, acá, esta parte tiene que pasar por la diagonal de esa figura. Y acá también la otra asíntota que tiene que pasar también por la diagonal. Y acá también. Entonces, estas serían las asíntotas de la hipérbola. Es decir, acá va el positivo, en este caso es I igual a más B sobre A. Bueno, acá voy a poner, me olvidé, no puse el valor de B sobre A. Más menos, B había resultado raíz de 5. Raíz de 5 era 2,2 y el valor de A era 2. Entonces 2,2 dividido 2 sería mi recta, ¿verdad? Y 2,2 dividido 2.2 dividido 2 es igual a 1,1. Entonces la recta queda igual a más menos 1,1x. Entonces acá voy a reemplazar esta parte. Esta parte entonces va a quedar de esta forma, más 1,1x. Este le corresponde a esta recta positiva. Acá se me borró mi otra asíntota. Y esta es y es igual a menos 1,1x. Es la otra. Recordemos que estas, cuando no tienen término independiente, son rectas. Y de que se borró otra vez. Rectas perpendiculares. Estas dos rectas son perpendiculares. Y la hipérbola
Y volvió a borrarse otra vez. Ahí está. Entonces, seguimos entonces con la gráfica. Ya ubicamos las asíntotas. Dijimos también que para la gráfica vamos a utilizar el lado recto. Entonces traemos acá para la gráfica el lado recto. Acá ponemos en un costado LR era igual a 5. Acá está. 5 había resultado. Entonces traemos acá. Y esto dividimos con 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados rectos. El lado recto es perpendicular al foco. Tiene que pasar por esta parte y también por esta parte. Justamente acá en el foco, en foco 1 y en foco 2. Entonces acá voy a poner línea de punto acá que tiene que ser, tiene que tocarle acá. O sea que no le va a tocar, perdón, no le tiene que tocar. Y acá también. Y ahí contamos. Sería la mitad de 5 es 2,5. Es decir, doy un chiquitito. Acá contamos entonces 1, 2, 2,5 sería más o menos por acá. Y acá la misma cosa también. 1, 2, 2,5 por acá. Entonces el otro extremo de la hipérbola. Y entonces ahí unimos este punto con este vértice aquí. Ahí hacemos una pequeña curva que se vaya acercando a la asíntota, pero no le tiene que tocar. Y acá también lo mismo para este lado izquierdo, acá para abajo. Proyectamos chiquitito. Acá están, esto es el lado recto. Y acá también pasa por el foco, tiene que ser perpendicular. Acá está también. Y acá contamos 1, 2,5 más o menos por aquí. Y aquí para abajo también 1, 2,5 por acá también. Entonces ahí unimos este vértice 2, este con este. Proyectamos también acá. Lo aproximamos a la asíntota, pero no le tiene que tocar. Y aquí también, así mismo. Acá mismo también nos vamos. Se aproxima, pero no le tiene que tocar. Y ahí entonces tenemos ya nuestra, acá podemos proyectar un poquitito más. Ese es para, recordemos, esta parte tenemos acá en todo desde aquí, este extremo hasta este extremo, 5 hay. 2,5 más 2,5, 5. Acá la misma cosa. 2,5 más 2,5, 5 también. ¿Por qué? Porque el lado recto era 5 y el lado recto, recuerden que es una recta perpendicular al foco. Lado recto aquí 1 y lado recto 2. Y con eso ya tenemos todos los elementos. Entonces recordemos entonces qué es lo que podemos hallar en una hipérbola. Podemos hallar el lado recto, la excentricidad, los focos, los vértices principales y secundarios y las ecuaciones de las asíntotas. Las ecuaciones de las asíntotas que son rectas que pasan por el origen. ¿Por qué? Porque no tiene término independiente. Bueno, acá les tengo otra propuesta. En este caso tenemos la segunda propuesta. En el primero teníamos la ecuación, nos daba la ecuación, teníamos que hallar los elementos principales. Ahora me da algunos elementos y me pide calcular la ecuación. Dice, la distancia entre los vértices es 2a igual a 6, longitud del eje transverso. Recordemos que 2a tiene varios nombres. Se le puede llamar diámetro mayor, longitud del eje transverso, eje real. Y la distancia entre los focos es 2c. A 2c, ¿cómo le llamamos? Es eje focal. Cuando es 2c. Cuando es c nomás, es semieje focal. Lo mismo acá. Cuando es a nomás, es semieje mayor o semieje semieje real, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos 2a igual a 6 y 2c igual a 10. Pide calcular la ecuación de la hipérbola sabiendo que se encuentra sobre el eje X. Bueno, sobre el eje X ya hicimos acá uno, justamente, que es este. Entonces yo acá le voy a cambiar, le voy a poner sobre el eje Y. Este le voy a cambiar acá para que veamos entonces otra forma, ¿verdad? Entonces le voy a poner acá sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque acá justamente ya está uno sobre el eje X y va a hacer lo mismo otra vez el proceso. Entonces voy a hacer sobre el otro eje para que veamos también cómo va a quedar la gráfica. Entonces, primero que nada partimos de los datos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos?
Lo que sabemos entonces es, ponemos nuestros datos, 2A, eje transverso igual a 6. Podemos hallar el semieje transverso, entonces el 2 está multiplicando, puede pasar a dividirle a 6. Entonces vamos a tener A es igual a 3. Recordemos que tenemos 2, entonces ya le agregamos nomás ya más y menos 3. El semieje, el eje focal es 2C igual a 10. Misma situación, el 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 10. Simplificamos acá, entonces C, semieje focal, resulta igual a 5. Ya tengo A igual a 3 y C igual a más 5 y a menos 5. Recordemos porque tenemos 2, ¿verdad? Y nos falta el lado B. Entonces eso vamos a irnos para solucionar y vamos a hallar, vamos a traer otra vez acá justamente nuestra relación pitagórica. Nuestra relación pitagórica que era igual a C al cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado. Y como yo tengo A y C, entonces este primer miembro tengo y este segundo. Entonces este segundo voy a llegar acá con el primero. Entonces me va a quedar C al cuadrado, tengo acá ya hallé A cuadrado también menos A cuadrado, y acá voy a despejar, me queda B cuadrado, y luego el cuadrado en que le convierta al otro miembro en raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada es C cuadrado menos A cuadrado, y ahí ya me queda igual a B. Recordemos que este tiene doble signo también. Entonces este va a ser mi primera solución. ¿Cuánto me va a salir? Voy a reemplazar ahora. Voy a reemplazar, C es 5, entonces acá es 5 al cuadrado menos el valor de A es 3 al cuadrado, entonces B resulta. Acá 5 al cuadrado es 25 menos 3 al cuadrado es 9. 25 menos 9 es igual a 16. ¿Por qué? Porque 16 más 9 es 25. Entonces esta diferencia da raíz cuadrada de 16. Más menos, y la raíz cuadrada de 16, si nos falla la matemática, es igual a 4. Entonces la raíz cuadrada resulta más menos 4. Ese es el valor de la variable B, entonces justamente lo que estábamos buscando. Y acá ya podemos tener todo lo que nos pida. En este caso dice calcular la ecuación de la hipérbola. Entonces vamos a ver la forma que va a tener. La forma me dice sobre el eje Y. Entonces para que me salga sobre el eje Y, la forma, eso es lo que tenía que haber puesto acá. La forma que va a tener entonces la ecuación, forma de la ecuación le llamo. La forma de la ecuación entonces queda y cuadrado sobre a al cuadrado menos x cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque me dice que tiene que tener su eje sobre y. El otro era eje sobre x. Entonces y cuadrado sobre a cuadrado. Y ahora entonces ya puedo sustituir. Y acá el ejercicio me pide solamente la ecuación de la hipérbola. En este caso se puede hallar todo lo que viene también, excentricidad, foco y todo eso para la gráfica. Y como me pide graficar, entonces voy a poner también todos los elementos principales. En este caso, ¿verdad? Cuando ustedes tienen el examen, ustedes tienen que fijarse lo que les pida, nomás tienen que hallar, ¿verdad? En este caso, como dice graficar, entonces por eso voy a poner todos los elementos principales, porque para poder tener la gráfica, sí o sí necesito tener todos los elementos. Pero voy a hallar todos los elementos y la gráfica les voy a dejar a cuenta de ustedes, ¿ya les parece? Bueno, como todos me contestaron que sí, entonces acá vamos a tener y cuadrado sobre el valor de A, había resultado 3, entonces acá es 3 al cuadrado menos x cuadrado, el valor de b había resultado 4, 4 al cuadrado igual a 1, entonces la ecuación queda
y cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces, voy a hallarles todos los elementos principales y ustedes van a ubicar en la gráfica. Bueno, el foco va a quedar sobre I. Entonces le voy a poner foco, primero le voy a llamar primero foco, entonces foco va a quedar sobre I. Foco 1 va a quedar entonces 0 más C, entonces el foco 1 va a quedar en 0, punto y coma, menos el semieje focal era 5, entonces, perdón, más 5. Y el foco 2 va a quedar en 0 menos 5. Vértices principales. Vértices principales, V1 va a quedar sobre I también. Tiene que quedar sobre el mismo eje del foco también. Entonces va a quedar 0 para X más A. Entonces acá vértice 1 va a quedar en 0, punto y coma, y el valor de A había resultado 3. Entonces es más 3. Y el segundo viene a ser entonces 0 menos 3. Estos son los vértices principales. Luego vamos por los vértices secundarios, V mayúscula. Entonces va a quedar, como este quedó sobre I, el vértice secundario o imaginario tiene que quedar sobre X. Entonces acá voy a tener más V, punto y coma, 0. Entonces mi V1 va a quedar en el valor de V era 4. Entonces queda más 4. Y el vértice secundario o imaginario 2 va a quedar en menos 4, punto y coma, 0. Bueno, ¿qué también después nos sigue? ¿Qué también tenemos que seguir? El tercero, puedo hallar la excentricidad. La fórmula era C sobre A. C había resultado o resultó 5. Entonces queda 5 sobre el valor de A. Había resultado 3. El valor de A, a ver un poco, era... Sí, 3. Entonces, 5 dividido 3. Y 5 dividido 3 resulta igual a 1,6666, es decir, es un decimal periódico, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces justamente igual a 1,6. ¿Es mayor que 1? Claro, es mayor que 1, es una hipérbola. Luego podemos hallar el lado recto. El cuarto, entonces, lado recto. La fórmula del lado recto es igual a 2b al cuadrado sobre a. Reemplazo entonces 2, el valor de b era 4 al cuadrado sobre el valor de a era o es 3. Entonces tenemos, acá no hay nada que se pueda simplificar. 4 al cuadrado 16, 16 por 2 me da 32 tercios. Entonces el lado recto 32 tercios. Cuando van a hacer la gráfica no se olviden este 32 tercios volver a dividir con 2. Pero eso es solo para la gráfica. Solo usar para la gráfica esa parte, ¿está bien? Para la gráfica solo dividir con 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tiene que pasar por el foco. Luego, las asíntotas. Las asíntotas, entonces, las rectas. Asíntotas, entonces, ecuación de las asíntotas. Asíntotas. En este caso, es sobre I, otra vez queda. Recordemos que las asíntotas de la anterior era B sobre A. Este tiene que ser igual a más menos A
sobre Vx. Entonces este va a ser igual a más menos el valor de A. ¿Cuánto había resultado? 3 sobre, y el valor de B 4. ¿Y qué más nos queda? Y creo que ahí ya se completó, ¿verdad? Asíntota, lado recto, no nos olvidamos de nada, no. Y a partir de ahí entonces hacer el plano, ubicar los vértices principales, vértices secundarios, armar el gráfico que puede salir un cuadrado, un rectángulo, para poder trazar las que tiene que pasar las asíntotas por las diagonales principales. Recordemos que estos son dos rectas perpendiculares, habíamos dicho, y entonces eso va a facilitar para la gráfica. Bueno, acá les dejo una propuesta para que ustedes lo hagan. La gráfica les dejo a cuenta, ya este es el ejercicio, y acá ya les dejo todo a cuenta de ustedes el 2 y el 3. Dice el ejercicio 2, los vértices de una hipérbola son los puntos B1, 0, 3 y B2, 0, menos 3, y sus focos y los puntos los puntos 0, 5, 0, menos 5. Hallar la ecuación de la hipérbola, la longitud de sus ejes transversos, es decir, 2A conjugado es 2B, su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Acá especifica perfectamente lo que quiere que hagan. Y la gráfica. Y el tercero dice, los vértices de una hipérbola son los puntos B1, 2,0, B2, menos 2, 0. Y sus focos son los puntos F1, 3, 0, F2, menos 3,0. Hallar su ecuación y su excentricidad. Pide también, acá no pide la gráfica. Acá esta primera, por ejemplo, tiene su eje sobre Y. Entonces, la forma de esta ecuación sería Y cuadrado. Acá le voy a poner ya la forma que va a tener. La forma de la ecuación va a quedar entonces Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Y en esta segunda propuesta tienen sobre X el vértice real, igual que el foco también. Entonces, la forma de la ecuación acá va a quedar sobre X. La forma de la ecuación entonces va a ser X cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Bueno, hasta acá entonces. La próxima vamos a estar, Dios mediante, con las coordenadas polares y algunos repasitos y por ahí, todo hasta donde podamos. Les deseo mucho éxito, un placer. Espero que miren el video, éxito, éxito. Y los vamos a estar esperando ahí en el foro consultas de la unidad que estábamos comenzando desde hoy. Bendiciones, bendiciones para todos y para todas. Nos vemos hasta la próxima.